Precisamente a esta hora de la mañana vamos a hacer contacto con el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, José Luis Pirela, con quien vamos a estar dialogando sobre esas tensiones que vive el vecino país con Estados Unidos. Diputado, muy buenos días. Buenos días, Antonini. Muchas gracias por la gentil invitación. Un saludo a ti y a todo el equipo de periodístico y editorial de La Libertad. Diputado, actualmente todos los ojos de Latinoamérica están puestos sobre Venezuela precisamente por esos anuncios que ha venido realizando el gobierno de Estados Unidos con relación a las órdenes de captura que pesan sobre diferentes líderes del régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo ve usted esta situación, precisamente siendo usted uno de los líderes de la oposición y que también solicitó en su momento esta intervención? El 19 de febrero de este año solicitamos a las autoridades norteamericanas públicamente la necesidad de que se instalara la operación antinarcóticos en el Caribe y el Pacífico. Esta es una medida que tiene que ver con la necesidad que hay en la región de romper o de quebrar la asociación que existe entre regímenes autoritarios y dictatoriales con factores del narcotráfico internacional. Evidentemente, la situación de Venezuela es de una gran esperanza en virtud de todos los antecedentes de orden político que en Venezuela se han planteado y que la propia sociedad venezolana comenzó a construir sus triunfos y en la esperanza de que los cambios se produzcan. Comenzó ese proceso de cambios, comenzó el 22 de octubre del 2023, cuando todos los liderazgos de la oposición venezolana varios liderazgos de la oposición venezolana acudieron a un proceso de elecciones primarias que fueron terriblemente torpedeadas y saboteadas, pero que la sociedad venezolana se colocó por encima de todo eso, de la utilización del poder para sabotear a las primarias en una pretensión de la dictadura de Maduro de darse la oposición a su gusto y medida. Logramos derrotarlos con la candidatura de María Corina, con la participación de más de 3 millones de venezolanos que acudieron a votar en ese proceso de consulta para la designación del abanderado presidencial. Posteriormente vino la elección del 28 de julio, donde arbitrariamente inhabilitaron inconstitucionalmente a María Corina y acudimos de la mano de ella y de su liderazgo y de su mandato popular a acompañar la candidatura de Edmundo González Urrutia y ganamos las elecciones. Por eso quienes hoy pretenden acudir, no solo ganamos las elecciones, doblamos. Edmundo González dobló en votos a Maduro. Por eso quienes acuden a la narrativa de decir que la situación de tensión que hay en este momento, porque algunos jerarcas del régimen de Maduro, incluyéndolo a él, tienen solicitudes de justicia internacionales y tienen además una recompensa de captura, algunos pretendan decir que se trata de una fórmula política para desalojar del poder. No, es que Maduro es un presidente ilegítimo porque perdió las elecciones. Se robó arbitrariamente, está usurpando la voluntad y quebrantando la voluntad de los venezolanos. Obviamente hay una asociación entre regímenes autoritarios en América Latina y grupos irregulares dedicados a las actividades del narcotráfico, dedicados a la piratería petrolera, dedicados a la comercialización y extracción de minerales como el coltán y otros minerales que tienen que ver con la implementación y construcción de armamentos, así como también minerales como el oro, que son factores de enriquecimiento. Eso es la expresión de todo un proceso continuado durante 2 o 3 décadas en la que algunos grupos antioccidentes, entre los cuales se encuentra Irán, proponen y colocan en peligro la seguridad continental de América y pretenden convertir a Venezuela en una base de operaciones militares y paramilitares al servicio de poner en peligro la seguridad continental y en peligro
las democracias del continente. De manera que de lo que se trata es de que se sinceren las cosas. Hay un conflicto geopolítico internacional en el que están envueltos intereses, ¿no? Donde Irán y Cuba son patrocinadores de esa situación, al lado del régimen venezolano. De manera que es una gran hipocresía de algunos sectores decir que eso es un conflicto entre venezolanos. No, el conflicto entre venezolanos se resolvió el 28 de julio. Los venezolanos teníamos dos opciones: votar por Nicolás Maduro o votar por el cambio. La mayoría de los venezolanos, o casi 8 millones de venezolanos, votamos por el cambio contra 4 millones que votaron por el continuismo expresado por el dictador Maduro. De manera que aquí no hay sino una situación en la que se está combatiendo factores de la delincuencia transnacional asociadas a la política, que han utilizado ahora esa modalidad en las últimas 3 décadas de apoyarse en las actividades irregulares millonarias producidas por el narcotráfico para ponerlas al servicio del sostenimiento irregular de regímenes de fuerza que, frente al desprecio popular y a la falta de apoyo popular, pretenden hacerlo por la vía de la fuerza y por la vía de la simulación de gobiernos que no lo son, porque perdieron la legitimidad popular. Doctor Pirela, se dice mucho de cuáles son los escenarios venideros para Venezuela y la única realidad es que hay dos opciones. La primera es que el régimen de Nicolás Maduro abandone el poder y la segunda es que se lleve a cabo un enfrentamiento con el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál de estas dos probabilidades ve usted que tiene más posibilidad o más cabida teniendo en cuenta la situación actual que atraviesa el país? Yo creo que hay dos escenarios y hay que decírselo a la gente por la calle del medio. Una posibilidad es que el régimen de Maduro entregue, digamos, el poder voluntariamente para que el país se reinstitucionalice, se convoque a la institucionalidad democrática y se convoque mediante mecanismos democráticos a establecer la reconstrucción de Venezuela. Y la otra posibilidad es la posibilidad de que haya una operación de extracción de quienes están señalados internacionalmente y que esa operación de extracción puede tener, por supuesto, gravísimos efectos colaterales en términos de que puedan verse afectados por factores de violencia. Estar convocando milicias y estar en una actitud de provocación, llamando cobardes y todo eso forma parte de un show político que pretende colocar a quienes han sido dictadores, a quienes tienen más de 1.000 presos políticos, sin causa, sin expedientes probatorios, sin elementos, de fundamento de hecho y de derecho que comprometan actividades al margen de la Constitución y las leyes. Están allí depositados después de las elecciones primarias y después de las elecciones del 28 ha habido una racia, una cacería que se convierte en puertas giratorias. Sueltan 10 presos políticos y meten 20, sueltan 15 y meten 30, y en esa actitud han estado en un juego de chantaje y de intercambio, por supuesto también de algunos personajes internacionales. Allí metieron unos norteamericanos presos e hicieron unos canjes con el gobierno norteamericano. Eso es un problema de dominio del gobierno norteamericano y del régimen de Maduro, frente al cual nosotros no tenemos nada que opinar ni que decir. Ahora, frente a los intereses de Venezuela, frente al saqueo que se ha producido en Venezuela, frente a la destrucción de la economía, una economía que un país donde no hay política económica, la última devaluación que Maduro hizo antes del fraude del 28 de julio fue una devaluación que colocaba el dólar en 8 bolívares. Hoy el dólar está rondando los 200 bolívares, el costo del dólar. Entonces, es un país que lo han destruido institucionalmente, que lo han destruido materialmente, que han saqueado su riqueza y que, por supuesto, el régimen cubano ha sido un régimen parasitario históricamente. Fue parásito
de la Unión Soviética durante más de 20 años y ha sido parásito de Venezuela durante más de 20 años. Ellos son los que acuden a toda esta montadera de shows y de alianzas y de pronunciamientos para fomentar una narrativa épica, antiimperialista. No, eso no es verdad. La verdad es que hay un pueblo pasando hambre, un pueblo pasando necesidades, un pueblo donde un profesional gana $10 mensuales, que son 40.000 pesos, hablando en términos del signo monetario colombiano. Es decir, es un pueblo que se está muriendo de hambre. Diputado, frente a este escenario que se plantea y a esta situación de zozobra y un poco de temor que tienen los venezolanos, ¿cuál es el llamado que le hace usted a la ciudadanía y sobre todo a quienes en su momento votaron y le apostaron a María Corina Machado y a Edmundo González? La mayoría nacionales en Venezuela acompañamos a María Corina y votamos por Edmundo, haciendo un ejercicio ciudadano de expresar nuestra opinión y haciendo un ejercicio de derecho humano, porque votar es un derecho humano. Y al parecer en algunos lo quieren obviar, ¿no? Eso es un derecho humano. Decidir quién conduce una sociedad, quién representa los poderes, es un ejercicio de derecho humano de los ciudadanos. Eso es lo que hemos hecho. Hacer un ejercicio de derecho humano. A los venezolanos de a pie, al venezolano del trabajo, al venezolano que madruga para sobrevivir con su esfuerzo, le digo, tiene que ser prudente y cauteloso en los próximos días, porque estamos ante una situación delicada, pero necesaria. Delicada, pero necesaria, y que es parte de la realidad. Algunas decisiones y algunos elementos de lo que está ocurriendo forman parte de un esquema político que está fundamentado en las decisiones del presidente Donald Trump, frente a lo cual no tenemos mayor cosa que decir mucho. Y otras situaciones tienen que ver con la acumulación de una acción de usurpación de los poderes públicos, de represión irregular de la ciudadanía y de actividades ligadas a la delincuencia transnacional y fundamentalmente al narcotráfico y a otras actividades irregulares que obviamente los organismos internacionales no tienen por qué permitir, por qué alcahuetear, ni por qué ser celestino de eso. Luis Pirela, integrante de esa Asamblea Nacional de Venezuela. Diputado, gracias por acompañarnos en Noticias con Libertad. Gracias a ti, Anthony. Gracias al equipo editorial y al equipo periodístico del Grupo Libertad, al cual por el cual tengo los mejores deseos y les deseo el mayor éxito siempre. Bien, y con esta información me despido. Mis compañeras en estudio con más noticias.